¿Alguna vez has visto a alguien alejarse con la cabeza en alto, mientras tú te quedas con el alma en los pies preguntándote en qué momento dejaste de ser suficiente? ¿Has sentido cómo la persona que decía amarte se vuelve extrañamente fría? Como si de pronto todo lo que compartieron pudiera desaparecer sin dejar rastros, sin quemarles, sin dolerles. Ese es el tipo de dolor que no se grita, pero tampoco se olvida. Al principio parece simple. Se va. Cierra la puerta. Se convence de que es lo mejor para ella. Se rodea de amigas que la aplauden, de frases de redes sociales que le dan la razón, de validaciones rápidas que le hacen creer que está subiendo de nivel. Y tú quedas ahí, en silencio, en shock, buscando en ti mismo los errores que tal vez nunca cometiste. Y sin embargo, hay algo más profundo que ocurre, algo que no siempre se nota en la superficie, porque hay un tipo de arrepentimiento que no se dice, pero se vive, que no se escribe en mensajes, pero se siente en cada decisión vacía que viene después, que no se grita, pero se convierte en un eco persistente, dentro de quien pensó que podía reemplazarte fácilmente. Este vídeo no es para quienes aún sueñan con volver. No es para quienes se conforman con explicaciones a medias o con el famoso te extraño que llega cuando ya te reconstruiste. Este mensaje está hecho para quienes están listos para dejar de buscar en el ego ajeno lo que solo puede construirse desde dentro. Poder, dignidad, autodominio. Quiero que te quedes hasta el final, no porque yo lo necesite, sino porque tú lo mereces. Porque si llegaste hasta aquí, es porque hay algo dentro de ti que ya no quiere arrastrarse, ni suplicar, ni reaccionar desde la herida. Hay algo en ti que quiere resurgir desde el centro, fuerte, claro, inquebrantable. Y si escuchas hasta el último segundo de este video, vas a entender por qué lo que duele no es que ella se haya ido, sino que haya fingido que no le importó. Y por qué ese fingimiento, esa frialdad, ese yo ya superé todo, no es más que una máscara que tarde o temprano empieza a agrietarse. La mayoría de las personas no saben perder, pero tampoco saben lo que perdieron hasta que ya no pueden volver. Ella no lo va a admitir. Nunca lo hará. Porque admitir que se equivocó sería también admitir que soltó a alguien que la sostuvo, que la entendió, que la eligió por encima de su orgullo. Y eso, en un mundo que celebra la indiferencia disfrazada de empoderamiento, se percibe como debilidad. Así que, no lo esperes. No la esperes. Y aquí es donde entra la verdadera filosofía estoica. Porque Epicteto no te diría que la odies. No te diría que bloquees tus emociones. Tampoco que te conviertas en piedra. Lo que él diría es simple. Hay cosas que no dependen de ti. Y en esas tu única tarea es no reaccionar desde la esclavitud emocional. Su decisión de irse no dependía de ti. Su silencio no dependía de ti. Ni siquiera su posible arrepentimiento. Todo eso pertenece a su mundo, a sus valores, a su proceso, a su confusión. Pero tu reacción ante eso, esa sí es tu responsabilidad. ¿Vas a dejar que su partida te defina? ¿Vas a permitir que su silencio dicte tu narrativa interna? ¿O vas a hacer de este vacío un terreno fértil para reconstruirte desde un lugar donde ya no suplicas, ya no explicas, ya no necesitas ser entendido? Porque te lo repito, este video no es un plan para hacerla volver. No es una fórmula para manipular su mente y provocar remordimiento. Esto es un recordatorio brutal de que tú ya no estás ahí. De que aunque vuelva, aunque se arrepienta, aunque llore, tú no necesitas nada de eso para ser quien viniste a ser. Quiero que pienses en esto. ¿Qué pasaría si ella en este momento estuviera con alguien más, sintiéndose incompleta? ¿Qué pasaría si la risa que muestra en sus redes fuera una risa hueca? ¿Qué pasaría si cada vez que alguien la toca, ella piensa por una fracción de segundo en cómo se sentía cuando eras tú quien la abrazaba? ¿Cambiaría eso algo para ti? Si tu respuesta es sí, aún no has soltado. Aún estás esperando que su arrepentimiento te sane. Pero si tu respuesta es no, si entiendes que todo eso puede ser cierto, y aún así eliges seguir adelante, entonces ya ganaste. La victoria estoica no se mide en si el otro se arrepiente. Se mide en cuánto controlas tú lo que depende de ti. Tus emociones, tus hábitos, tu narrativa interna, tu silencio. Y si ella alguna vez vuelve, porque muchas veces vuelven, lo hará no por amor, sino por la inquietud de no poder leerte más. Porque su ego necesita saber si aún tienes una grieta por donde pueda colarse. Y es ahí donde se define todo. En si tú respondes como el hombre que fuiste o como el hombre que eres ahora. Así que suscríbete si sabes que este mensaje no es un discurso más. Dale like si alguna parte de tu historia se está reescribiendo mientras escuchas esto. Y coméntame. No necesito que lo admita. Ya lo sentí. Si estás listo para dejar atrás la necesidad de pruebas. A partir de este momento, cada capítulo será una herramienta. No para manipular, no para recuperar, sino para recuperarte. Para dejar de vivir esperando que el otro se dé cuenta de lo que perdiste y empezar a construir una vida tan valiosa que nadie vuelva a cuestionarlo jamás. Ella no lo admite, pero lo siente. Y tú ya no lo necesitas.
Capítulo 1. El arrepentimiento que no se ve, pero se siente. El arrepentimiento no siempre llega envuelto en lágrimas ni camina de regreso con la cabeza baja. No siempre se presenta con un mensaje de disculpa ni con una confesión de madrugada. A veces, el arrepentimiento se esconde. Se disfraza de indiferencia, de orgullo, de una vida nueva demasiado pronto. Pero si miras más allá de las apariencias, si ya no necesitas que te lo digan en voz alta, puedes sentirlo. En sus silencios, en sus intentos torpes de demostrar que ya no siente, porque quien realmente ha soltado no necesita demostrar nada. Solo se va y vive en paz. Ella no te lo va a decir. No va a escribirte para admitir que te recuerda. No va a publicar indirectas que digan, me equivoqué, ni va a acercarse con honestidad. Porque admitir que aún piensa en ti sería derribar el castillo de autoengaños que ha construido desde que se fue. Sería reconocer que apostó por el olvido y perdió. Después de la ruptura, la mayoría de las mujeres no sienten el vacío de inmediato, al menos no en la superficie. Están rodeadas de voces que refuerzan su decisión. Amigas que le dicen que hizo bien. Redes sociales que le celebran el desapego. La validación rápida de alguien nuevo que no conoce sus sombras y solo le refleja lo que quiere sentir. Novedad, emoción, ego. Y por un tiempo, eso funciona. La mente humana se protege. El ego se encarga de silenciar cualquier duda. Y si tú, como muchos, esperas que ella se dé cuenta de inmediato, te romperás antes de que eso suceda. Porque la verdad es que el arrepentimiento no aparece cuando ella se va. Llega cuando tú ya no estás. El dolor más sutil y más real comienza cuando su vida se calma. Cuando las distracciones se agotan. Cuando ese nuevo alguien ya no representa una novedad, sino una comparación. Y ahí empieza el veneno lento del ¿y si? ¿Y si no debí dejarlo? ¿Y si no era él el problema? ¿Y si acabo de soltar algo que nadie más va a volver a darme? Pero aún entonces, ella no te lo dirá. No por maldad, por ego. Porque en su mente, volver a ti significaría admitir que tú tenías razón, que tu amor era real, que tu presencia la sostenía más de lo que quería aceptar. Y eso para alguien que se ha convencido de que está mejor sin ti, es casi insoportable. Por eso muchos hombres fallan. Porque necesitan confirmación. Porque aún tienen la herida abierta y esperan que quien la causó venga a cerrarla. Pero te lo digo ahora. Desde la verdad más brutal y liberadora, el hombre que necesita la confesión del arrepentimiento ajeno, todavía no se ha reconstruido. Porque cuando realmente te reconstruyes, ya no necesitas escuchar nada. Ya lo sabes. Y más importante aún, ya no importa. Epicteto escribió, no busques que los acontecimientos sucedan como deseas. Desea que sucedan como suceden. Y tu vida transcurrirá serenamente. Tú querías que se quedara, que valorara lo que eras, que te eligiera una y otra vez, pero no lo hizo. Y eso está bien, porque no controla sus decisiones, solo la forma en la que tú decides avanzar a partir de ellas. El arrepentimiento, cuando llega, es silencioso. Aparece cuando ella revisa tus historias sin interactuar, cuando pregunta a un amigo en común cómo estás, pero con tono casual, cuando publica frases ambiguas sobre extrañar lo que uno dejó pasar, esperando que tú las leas. Y aún así, tú no debes reaccionar, porque el verdadero poder no está en confirmarlo, está en ya no necesitarlo. Cuando tú ya no respondes a sus pruebas, algo dentro de ella empieza a quebrarse, porque ella contaba con tu espera, con tu esperanza, con tu reacción. Al irse, apostó a que tú seguirías ahí. Y el verdadero golpe para su ego no será tu rabia ni tu tristeza, será tu indiferencia, tu crecimiento, tu calma. Y entonces sí, el arrepentimiento florece, pero ya no te toca. Muchos hombres, al notar que ella empieza a mirar de nuevo, caen, se emocionan. Creen que es el momento de reconectar, que por fin ella entendió. Y es ahí donde se pierde todo el progreso. Porque no era amor lo que la trajo de vuelta, era ego, era duda, era control. Si vuelves a abrir la puerta, confirmas que ella aún tiene poder sobre ti. Si permaneces firme, te conviertes en algo que ella no puede alcanzar. Un hombre que ya no depende de su validación. Y ese hombre no se encuentra fácilmente. El arrepentimiento es real, no porque ella lo diga, sino porque su cuerpo lo revela, su mirada lo revela, su intento de buscarte en otros lo revela. Pero cuando tú estás enfocado en ti, ya no necesitas ser testigo de eso, porque ya no se trata de su historia, se trata de la tuya. Sé que duele. Sé que una parte de ti todavía recuerda los buenos momentos y otra parte quiere creer que todo se puede arreglar. Pero el estoico no vive de esperanzas vacías, vive de realidades internas. Y la realidad más poderosa es esta. Ya no estás donde te dejaron. Ya no eres el que roga. Ya no necesitas nada de lo que se fue. Ella no lo admite, pero lo siente. Y tú
Ya no necesitas escucharlo. Capítulo 2. Desaparecer no es huir. Es dominar. Hay una idea equivocada que se repite como un eco en la mente de quienes aún viven esclavizados por la necesidad de demostrar algo, que el silencio es debilidad, que retirarse es perder, que desaparecer es ceder terreno. Nada más lejos de la verdad. Para el hombre que aún se encuentra atrapado en el ciclo del ego, irse parece una rendición. Pero para el que ya ha despertado, irse no es escapar, es tomar el control. Porque hay algo profundamente poderoso en saber cuándo tu presencia ya no está siendo valorada, y tener el coraje de retirarla sin necesidad de justificación. Desaparecer no es huir. Es dominar el único campo de batalla que realmente importa. Tu energía, tu enfoque, tu dirección. Cuando ella se fue, puede que lo haya hecho con palabras suaves o con frialdad calculada. Puede que haya buscado cerrar ciclos o que simplemente te haya dejado en el aire, como si tu existencia fuera un archivo que se puede borrar sin consecuencias. Y tú, como muchos, quisiste explicaciones, razones, alguna mínima señal de reconocimiento. Pero lo único que obtuviste fue ausencia. Entonces vino la duda. ¿Debería luchar más? ¿Debería insistir? ¿Debería seguir presente para demostrar que mi amor es real? Pero el amor real no se suplica, el respeto no se ruega. Y lo que necesita ser forzado ya dejó de tener valor. Ahí es donde nace la idea de la retirada. Pero no una retirada desde el miedo. Una retirada como estrategia. Como afirmación. Como renuncia consciente al juego emocional en el que solo uno está dispuesto a perderse. Mira, el que desaparece desde la herida se aísla esperando ser buscado. Pero el que desaparece desde la claridad se retira para reconstruirse en silencio. No espera, no calcula, no manipula. Solo se retira porque ha entendido que donde no hay reciprocidad, no hay crecimiento. Y ese tipo de desaparición es brutalmente poderosa. Porque mientras ella espera que reacciones, tú desapareces. Mientras espera que la busques, tú te ocupas. Mientras ella se entretiene con lo nuevo, tú te transformas en lo que ya no podrá tocar jamás. La ausencia intencional no es castigo. Es disciplina emocional. Es decir, sin palabras, no necesito estar donde no soy celebrado. No me pertenezco a mí mismo si me insisto donde me ignoran. Y claro, habrá momentos donde el orgullo de ella interprete tu desaparición como fragilidad. Pensará que huyes porque no puedes lidiar con la pérdida. Lo dirá, quizás, incluso a otros. Pero tú sabrás la verdad, que no te fuiste por debilidad, sino porque tu presencia es sagrada. Y donde no se honra, se retira. Este es un principio profundamente estoico. El dominio sobre uno mismo implica saber cuándo actuar y cuándo no. No todo movimiento es avance. No toda respuesta es fortaleza. Hay batallas que solo se ganan con silencio. Hay argumentos que solo se resuelven con distancia. Séneca escribió, «Nada es más honorable que un corazón en paz». Y tú no puedes tener paz si sigues entregando tu atención donde solo cosechas ansiedad. Entonces, la desaparición se convierte en afirmación, en disciplina, en una forma de proteger tu energía y redirigirla hacia algo que sí tiene sentido. Tu reconstrucción. No estoy hablando de ignorar el dolor. El dolor sigue ahí. Pero la diferencia está en qué haces con él. El que huye, se hunde en distracciones vacías. El que domina, transforma ese dolor en gasolina para su evolución. Y esa evolución no necesita aplausos, no necesita validación. Porque mientras ella busca nuevas formas de llenar el espacio que dejaste, tú estás llenando tu alma de propósito, de estructura, de una identidad que ya no depende del amor de nadie. Hay hombres que se quedan en la pelea por no querer perderla. Pero lo que no ven es que al quedarse se pierden a sí mismos. Luchan por algo que ya los descartó. Se aferran a una imagen que ya no existe. Suplican por un lugar en un escenario que ya cerró el telón. Pero tú no. Tú te vas. Y no te vas para hacerte notar. Te vas para no seguir olvidándote. Porque el que desaparece desde el ego, quiere provocar. Pero el que desaparece desde el estoicismo, impone. Impone respeto. Impone valor. Impone límites invisibles que gritan, aquí ya no hay espacio para lo que no suma. Y con el tiempo, lo verás. Ella empezará a preguntarse por qué no volviste, por qué no escribiste, por qué no caíste como los demás. Y entonces entenderá, aunque no lo admita, que perdiste el interés, no porque no sentías, sino porque sentías demasiado como para seguir dejándote lastimar. Esa comprensión duele más que cualquier reclamo. Porque no hay castigo más devastador para el ego que el olvido del que alguna vez te amó sin condiciones. Y cuando vuelva, si lo hace porque muchos regresan, ya no será por amor. Será por inquietud, por control, por querer confirmar que aún puede afectarte. Y ahí será tu prueba final. Quedarte firme, indiferente, centrado, porque ahora lo sabes. Tu desaparición no fue huida, fue poder. Y el verdadero poder no se grita,
Se respira, se siente, se impone. Quien lo comprende no vuelve a insistir donde no lo necesitan. No se arrastra, no observa con nostalgia. Camina con dirección. Y esa dirección ahora eres tú. Capítulo 3. Psicología oscura masculina, indiferencia total. No es el enojo lo que la hace dudar. No es tu tristeza lo que la conmueve. No es la desesperación lo que la detiene. Es tu indiferencia. La verdadera. La que no se finge, la que nace cuando ya no hay necesidad de demostrar nada, ni de castigar, ni de buscar un efecto. La psicología humana es compleja. Pero en las relaciones, especialmente después de una ruptura, hay patrones tan universales como invisibles. Uno de ellos es este. Quien se va, espera tener el control. Espera la reacción, cuenta con tu desborde emocional para reforzar su narrativa interna de hice lo correcto. Y por eso la mayor transgresión que puedes cometer contra su ego no es gritarle, ni rogarle, ni decirle que aún la amas. Es no decir nada, no buscarla, no responder, no aparecer. Ahí es donde comienza el verdadero desbalance. Al principio, ella está segura de su decisión. Cree tener el dominio del juego. Cree que puede alejarse y mantenerte atado emocionalmente desde la distancia. Y en muchos casos tiene razón. La mayoría de los hombres se derrumban, publican frases indirectas, reaccionan a sus historias, mandan mensajes disfrazados de «solo quería saber cómo estás». En el fondo están rogando validación, suplicando conexión, deseando que ella aún los tenga en cuenta. Pero un estoico no juega ese juego, porque un estoico no está enfocado en cambiar la percepción ajena. Está enfocado en dominarse a sí mismo. Y la indiferencia no es su estrategia para herir, es el resultado natural de su evolución. No se trata de ser cruel. Se trata de ser libre. Y cuando llegas a ese punto, su mente empieza a fallar, porque todo lo que esperaba de ti deja de ocurrir. No hay mensajes, no hay llamadas, no hay muestras de debilidad, solo silencio. Y en ese silencio empieza a escucharse a sí misma. Y lo que escucha ya no es una voz triunfante, es una voz llena de duda. El ser humano, y aquí entra la psicología oscura, no teme perder algo cuando sabe que puede recuperarlo. Solo entra en crisis cuando siente que lo perdió sin retorno. Y tú, desde tu indiferencia, le estás transmitiendo justo eso, que ya no hay acceso, que tu mundo sigue, y ella no está invitada. Esa es la herida que no sangra, pero que no deja de doler. Y es ahí donde ella comienza a probar, a tantear el terreno. Una reacción a tu historia, un mensaje suelto, una canción compartida, un recuerdo que menciona por casualidad, no son muestras de amor, son radares. Son intentos de medir si aún eres susceptible, si todavía estás disponible emocionalmente. Muchos hombres caen en esa trampa, se sienten validados. Me habló, piensan. Quizá aún siente algo. Y responden. Vuelven a conectar. Vuelven a entregar. Y en el fondo, pierden. Porque no entendieron que la verdadera intención detrás de ese contacto no era reconstruir, era reconfirmar que aún tiene poder sobre ti. Pero tú ya no estás para eso. Porque la indiferencia real no se usa como herramienta. Se convierte en estado. Ya no estás fingiendo. Ya no estás calculando tu silencio para generarle culpa. Simplemente estás lejos. Internamente. Energéticamente. Has retirado el alma. Y ella, por más que estire la mano, ya no toca nada. Ese es el momento más silenciosamente devastador para su ego. Porque la mujer que alguna vez pensó que podía irse y volver cuando quisiera, ahora se enfrenta a un abismo. Ya no sabe si te importa. Ya no sabe si la extrañas. Ya no sabe si estás con alguien más. Y lo peor para ella no es no saber. Es imaginar que ya no le afecta nada de eso. La psicología oscura no consiste en manipular al otro. Consiste en entender cómo opera la mente humana, para no dejarte atrapar por sus mecanismos. Y uno de los más poderosos es este. Quien domina su energía domina la dinámica. Quien se mantiene en calma desestabiliza al que busca reacción. Por eso el estoico no responde. No porque no sienta, sino porque lo que siente ya no depende de ella. Él ya no necesita que le diga que se equivocó. Ya no necesita saber si lo extraña, porque su validación ha cambiado de lugar. Ya no está en sus palabras. Está en su mirada cuando te ve, y no puede sostenerla. En su risa forzada cuando hablan de ti. En su incomodidad cuando descubre que sigues avanzando como si nada hubiese pasado. Y eso no se logra con venganza. Se logra con construcción interna, con enfoque, con una vida tan rica y tan tuya, que ni siquiera la ausencia más grande pueda empobrecerla. El hombre que domina la indiferencia se vuelve inalcanzable, porque no se trata de que nadie lo toque, sino de que ya no necesita ser tocado para saber que vale. Y ese tipo de presencia es magnética, inquietante, porque donde hay seguridad real hay misterio, y donde hay misterio hay atracción, pero ya no te interesa eso, porque tú no estás aquí para ser deseado.
Estás aquí para dominarte. A veces. Ella volverá. O lo intentará. Pero no porque quiere reconstruir lo perdido, sino porque no tolera la idea de haberlo perdido de verdad. Querrá saber si sigue teniendo un rincón dentro de ti. Y tú, desde la claridad estoica, entenderás algo simple pero definitivo. Ese rincón ya no existe. La indiferencia no es odio, no es orgullo, no es desconexión fingida. Es evolución emocional. Es haber llorado en silencio. Es haber caído y haberte levantado sin testigos. Es haber entendido que el amor propio no grita. Se impone. Y cuando lo impones, el mundo, incluida ella, lo siente. Ahí termina el juego. Ahí empieza tu historia. Capítulo 4. No te extraña a ti. Extraña el poder que tenía sobre ti. Hay una verdad que duele más que cualquier ruptura. No siempre te extrañan a ti. Extrañan lo que tú representabas. Extrañan la forma en la que las hacías sentir. Extrañan el poder que alguna vez tuvieron sobre tu corazón. Pero a ti, tal vez no. Y entender esto no te hace frío. Te hace libre. El hombre que despierta esta verdad comienza a mirar el pasado sin resentimiento, pero también sin ilusiones. Ya no idealiza lo vivido. Ya no espera mensajes llenos de nostalgia, ni reencuentros milagrosos, porque lo que comienza a ver es lo que estaba oculto desde el principio, que gran parte de lo que ella necesitaba no era amor, era validación. Y tú eras su fuente. Al principio te sentías elegido. Pensabas que había visto en ti algo que nadie más había visto. Pensabas que su conexión contigo era auténtica, irreemplazable, profunda. Pero ahora, con el tiempo y la claridad del silencio, descubres que en realidad lo que la unía a ti no siempre era amor. Era la sensación de ser deseada, de tener influencia, de tenerte a sus pies con solo una mirada. Y eso es difícil de aceptar, porque implica romper con la idea más reconfortante del pasado, que lo compartido fue mutuo, limpio, igual. Pero no siempre lo fue. Y está bien, porque tú amaste de verdad, y en ese amor entregaste todo. No estás aquí para culparte por eso. Estás aquí para que entiendas que muchas veces cuando una mujer dice «te extraño», lo que realmente está diciendo es «extraño la versión de mí misma que existía cuando tú me dabas tu atención absoluta». No te está extrañando a ti. Extraña lo que ella era cuando tú la mirabas como si fuera el centro del universo. La psicología oscura lo deja claro. Las personas se vinculan, muchas veces, por necesidad de validación, no por deseo de reciprocidad. Y la mujer que se va creyendo que aún podrá volver cuando lo desee, lo hace con la certeza de que tu corazón seguirá abierto, que tu alma seguirá atada, que, de alguna forma, seguirás esperando. Por eso su mayor sorpresa no llega cuando desapareces, llega cuando vuelves, pero siendo otro. Ella no esperaba eso. Esperaba al hombre que lloraba, al que le escribía largas cartas internas en su mente, al que revisaba su última conexión, sus fotos, sus historias. Esperaba encontrarte roto, deseando solo una oportunidad más. Pero no lo hizo. Y ahí comienza su verdadero duelo. No el de perderte, sino el de perder el control. El control sobre tu estado de ánimo. El control sobre tu necesidad. El control sobre tu narrativa interna. Porque cuando tú eras suyo, o cuando tú creías serlo, ella sabía que cualquier distancia podía revertirse. Bastaba una palabra, una aparición, una simple insinuación, para que tú volvieras a orbitarlas. Pero ahora algo cambió. No estás en guerra. No estás esperando. No estás herido. Estás en silencio. Pero un silencio distinto. Uno que no llama. Uno que no pregunta. Uno que no tiembla. Y eso, para alguien acostumbrada a tener dominio emocional sobre ti, es insoportable. El hombre que ha hecho este trabajo interior ya no busca el regreso. Porque entiende que muchas veces, quien vuelve, no lo hace por amor. Lo hace para comprobar que sigue teniendo un lugar. Lo hace para validar su ego, para sentir que sigue siendo importante en una historia que ya no protagoniza. Pero tú no escribes esa historia para nadie más, solo para ti. Y si ella vuelve te va a mirar, y no va a encontrar al hombre que dejó, no va a encontrar la misma energía, no va a encontrar la misma espera, porque ese hombre murió cuando ella cerró la puerta. Y tú naciste en el fuego de ese abandono. Lo que pocos comprenden es que una mujer puede sentirse más rota al perder poder sobre ti, que al perderte a ti mismo. Y esa es la paradoja. Mientras tú te levantabas del suelo, ella seguía creyendo que podría volver cuando quisiera. Y cuando lo intenta, no encuentra a alguien que la odie, ni a alguien que la ame. Encuentra a alguien que ha trascendido la necesidad de que esté o no esté. Y eso es lo que la destruye. Porque ella no está acostumbrada a eso. Está acostumbrada a ser centro, a ser causa, a ser detonante. Pero ahora, tú no reaccionas, no te abres, no preguntas. Y sobre todo no regresas.
Y es entonces cuando comienza su caída interna. Porque la mente, cuando no entiende, se obsesiona. Y si tú ya no respondes como antes, ya no sirves para sostener su narrativa de superioridad emocional. Has roto el guión. Has dejado de ser personaje. Y eso la deja sola en una historia que ya no le sirve. ¿Duele? Claro que sí. Pero no como antes. Ya no desde la necesidad, ya no desde la esperanza. Duele como un eco lejano, como un viejo recuerdo que te acompaña, pero no te guía, como un aprendizaje que solo aparece cuando necesitas confirmar que has cambiado. Y tú has cambiado. Ahora ya no te importan las señales que antes te obsesionaban. Ya no buscas sentido en las palabras que ella lanza al aire. Ya no necesitas saber si te extraña, porque lo sabes. No por lo que dice, por lo que hace, por cómo aparece, por cómo se escurre entre excusas, por cómo evita mirarte a los ojos, o por cómo insiste en hacerlo, buscando algo que ya no está. El poder que tuvo sobre ti ya no existe, y ese es el verdadero duelo que ella enfrenta ahora. No el de tu amor, el de su pérdida de influencia. Y tú ya no eres influenciable, porque ahora la única persona que te define eres tú. Y eso es más fuerte, más atractivo, más impenetrable que cualquier emoción pasajera. Así que cuando te diga que te extraña, mírala con calma, no con resentimiento, no con esperanza, solo con claridad. Y pregúntate en silencio, ¿extraña quién soy ahora? ¿O solo el reflejo de sí misma que encontró cuando yo la amaba? La respuesta, si es honesta, te liberará. Capítulo 5. Ella ya no encuentra al hombre que dejó. Hay una ruptura que no ocurre cuando se va. Ocurre cuando intenta volver. Y ya no encuentra al mismo hombre. Cuando abre la puerta con la seguridad de que seguirás allí, esperándola en el mismo lugar donde te dejó. Y descubre que el vacío no es solo físico. Es espiritual. Es emocional. Es irreversible. La mayoría de las mujeres no temen irse. Temen regresar y ya no ser reconocidas. Porque cuando una mujer abandona a un hombre que la amó profundamente, no espera que él desaparezca. Espera que se deteriore, que se vuelva una sombra de lo que fue, que incluso desde el silencio siga girando alrededor de su recuerdo. Y muchos lo hacen. Muchos se convierten en espectros de lo que fueron, porque aún están atados a una imagen, a una herida, a un futuro que ya no existe. Pero hay otros. Hay uno diferente. Hay un tipo de hombre que en vez de romperse se reconstruye, que en vez de rogar, resurge, que transforma la herida en propósito y el abandono en impulso. Y cuando ella regresa pensando que va a encontrarse con él mismo, se enfrenta a algo que no comprende. Ya no la estás esperando, ya no la necesitas, ya no eres suyo, ya no eres él mismo. Esa es la ruptura que realmente la sacude, porque ella pensó que se iba con ventaja, que su ausencia sería un castigo, que su silencio sería una soga alrededor de tu cuello. Pero cuando vuelve, buscando el mismo vínculo, la misma energía, la misma mirada, ya no están. Y ese vacío no lo puede explicar. No hay resentimiento en ti. No hay rencor. Eso sería fácil de manejar para ella. Podría decirse a sí misma que sigues atrapado, que sigues sufriendo, que todavía giras alrededor de lo que fue. Pero tú no la odias. No la culpas. Simplemente ya no le perteneces. Y eso no tiene cura para el ego. Ella ya no encuentra al hombre que dejó. Encuentra a otro. Uno que aprendió a estar solo sin desmoronarse. Uno que ya no necesita ser comprendido. Uno que ha construido un mundo donde su presencia no es ni imprescindible ni deseada, solo irrelevante. El hombre que ella dejó era predecible. Reaccionaba. Amaba con urgencia. Sufría con transparencia. Necesitaba. Esperaba. Pero el hombre que encuentra ahora es otra cosa. Es pausa. Es mirada firme. Es distancia emocional que no necesita explicarse. Es calma que incomoda. Es certeza que desarma. Y eso, para alguien que se sintió superior al irse, es insoportable, porque ella no contaba con tu evolución. No contaba con que aprenderías a amarte. No contaba con que transformarías el duelo en desarrollo. Y cuando te ve, no puede ocultar el desconcierto. Porque ese hombre que ahora tienes frente al espejo no es el que perdió. Es el que nunca imaginó que existía dentro de ti. Este hombre nuevo no se mueve por nostalgia. Se mueve por visión. Ya no mira atrás. No porque no haya amado, sino porque ya no se traiciona a sí mismo en nombre del amor. No se expone al mismo fuego dos veces. No busca salvación en quien lo incendió. Y ella lo siente, aunque no lo diga, aunque no lo admita, aunque se vista de indiferencia. Porque la mujer que vuelve, esperando encontrar debilidad, y en su lugar encuentra autodominio, entra en crisis. Porque no hay peor castigo para quien buscaba control que no poder provocar nada. No hay reacción, no hay grietas, no hay emoción que le dé entrada.
solo una presencia que le recuerda lo que ya no puede tocar. Epicteto dijo, la libertad no se encuentra en conseguir lo que deseas, se encuentra en desear solo aquello que depende de ti. Tú ya no deseas volver, porque entiendes que el deseo de alguien que se fue no puede volver a ser el ancla de tu paz. Has aprendido a desear tu centro, tu enfoque, tu integridad. Has aprendido que no toda segunda oportunidad es redención. A veces, es solo un intento desesperado de quien no soporta ver que ya no tiene poder. Y eso es lo que más duele. Que tú ya no solo decidiste soltar la versión de ti que aún la necesitaba. Ese hombre, el que se entregaba entero sin condiciones, ya no está. Murió en la noche en que ella se fue. Y lo enterraste con respeto. No con odio. No con venganza. Con un silencio tan fértil que dio lugar a algo mucho más poderoso. Tú mismo. Ella ya no encuentra al hombre que dejó. Porque ese hombre ya entendió lo más importante. Que no se vuelve a lo que te rompió. Solo porque ahora finge sanar. Que no se reconstruye lo que alguna vez fue templo, pero ahora es ruina. Que no se negocia la paz interior por la nostalgia de un pasado que ya no encaja contigo. Y tú ya no encajas con ella. No porque seas mejor. No porque hayas ganado. Sino porque el hombre que ella abandonó aún buscaba validación. El hombre que eres ahora ya se validó. Y eso para ella será imposible de comprender, porque pensaba que eras una extensión de su reflejo. Y ahora ve que eres un universo completo. Uno que gira sin ella. Uno que ya no le debe explicación. Hay una imagen que quedará grabada en su mente. Tú, caminando firme, sin mirar atrás. No como quien huye, sino como quien ya no necesita cerrar puertas que otros dejaron abiertas. Tú ya cerraste todo. No con palabras, con transformación. Y esa es la presencia más difícil de olvidar. Capítulo 6. No la rechazas por orgullo. La rechazas porque despertaste. Hay un momento silencioso pero brutal en la vida de un hombre que ha sido herido. Ese instante exacto en el que ella intenta volver. Y tú, por primera vez, no lo deseas. No porque hayas aprendido a odiarla, no porque ya no recuerdes los momentos buenos, no porque tu corazón se haya congelado. La rechazas porque algo dentro de ti despertó, porque al fin lo ves todo claro, porque te convertiste en alguien que ya no se vende al precio de antes. Y esa es una de las decisiones más difíciles de sostener. Porque negar el regreso de quien amaste alguna vez no duele por lo que pierdes, sino por lo que confirma, que creciste, y que ese crecimiento te aleja de todo lo que una vez toleraste. Ella volverá, a veces con la excusa más simple, otras con frases disfrazadas de madurez, tal vez con una disculpa, tal vez con silencio esperando que tú tomes la iniciativa. Pero tú ya no estás en el mismo lugar. No emocionalmente, no mentalmente. Y ella lo nota, porque ahora tu energía no se mueve al ritmo de su presencia. Antes, tú eras el hombre que entregaba, el que justificaba, el que se hacía pequeño para que ella se sintiera más grande. Y eso te costó caro. Te rompiste para sostener algo que ya no te correspondía. Pero no lo sabías, porque estabas dormido. Dormido por el apego, por la fantasía, por la necesidad de sentirte suficiente para alguien que nunca iba a entender tu profundidad. Y cuando despiertas no de golpe, sino por capas, todo comienza a cambiar. Empiezas a ver lo que antes normalizabas. Las humillaciones disfrazadas de sarcasmo, la indiferencia oculta detrás del «yo soy así», la manipulación emocional convertida en dinámicas románticas. Lo ves, todo, sin filtros. Y te das cuenta, no fue amor, fue adicción a ser necesario. Por eso cuando vuelve y te busca, el impulso inicial ya no es el de abrir la puerta, es el de observar, no con frialdad, con conciencia. Porque ahora, cada palabra que antes te hubiera emocionado, la pasas por el filtro de tu evolución. Y no suena igual, no vibra igual, no toca el mismo lugar de antes. Y ahí entiendes algo poderoso. La rechazas porque despertaste. Y no es un despertar eufórico, es un despertar tranquilo, sereno, inquebrantable. Es mirar a los ojos a quien alguna vez te tuvo de rodillas y pensar, gracias por irte, porque si te hubieras quedado, jamás habría aprendido a pararme por mí mismo. Muchos creen que el rechazo es venganza, pero no, no estás cobrando nada. Estás eligiendo algo nuevo, te estás eligiendo a ti. Y si estás leyendo o escuchando esto y aún estás en ese proceso de despertar, aún estás entre recaídas mentales, emociones cruzadas, noches de duda, déjame decirte esto. No estás solo. El camino de reconstrucción no se recorre con fuerza bruta, se recorre con conciencia clara. Y si todo lo que estás aprendiendo aquí resuena contigo, si estás listo para dejar de repetir patrones y realmente iniciar un proceso de transformación interior, entonces tal vez te interese explorar nuestro libro digital Cómo reprogramar tu mente para el éxito. Tienes el enlace en la descripción.
No es una receta mágica, pero es una guía práctica, profunda, para construirte desde adentro. Porque si no reprogramas tu mente, seguirás buscando amor donde solo había vacío. Volviendo a ella, no te sorprendas si no entiende tu cambio. Ella no estaba ahí cuando llorabas. No estaba ahí cuando te reconstruías. No fue testigo del dolor que te enseñó a estar solo. Por eso, cuando vuelve, aún cree que puede hablarle al tú de antes. Pero ya no estás. Y eso es lo que más la va a doler. No tu frialdad, no tu silencio, tu ausencia emocional. Porque ahora hablas otro idioma. Ya no te conectas desde la carencia, sino desde la plenitud. Ya no amas para sanar. Amas cuando estás completo. Y ese tipo de amor no se arrodilla. La rechazas porque entendiste que no puedes construir el futuro con las piezas del pasado. Porque el hombre que eres ahora no encaja en las dinámicas que antes toleraste. Porque te cansaste de mendigar amor en la puerta de quien no supo abrazar tu alma. Eso no es orgullo. Eso es despertar. Y si ella lo toma como arrogancia es porque aún no ha despertado. Porque aún cree que lo que una vez te tuvo le pertenece. Pero tú no eres posesión. Eres conciencia. Y eso no se conquista, se respeta. Tal vez te duela. Tal vez aún recuerdes cosas buenas. Está bien. No se trata de borrar la memoria, sino de integrarla. No eres menos hombre por haber amado. Eres más sabio por haber aprendido a amar sin destruirte. Ella no entiende por qué la miras con calma, por qué ya no tiemblas, por qué no corres, por qué no escribes. Y la respuesta es sencilla. No la rechazas por orgullo. La rechazas porque ya viste lo que vales. Y un hombre que ya se encontró no vuelve a perderse en nadie. Comenta. Soy estoico si tú también has despertado. Y si este capítulo te tocó el alma, haz que llegue a alguien más. Comparte, suscríbete y deja tu like. Porque la nueva versión de ti ya no espera. La nueva versión de ti actúa. Y este es solo el principio.